para conocer, si se quiere, la intimidad de no solo del expresidente y la ex vicepresidenta, sino de Lucía y de Pepe, que recibir ya en nuestros estudios al escritor Pablo Cohen, autor del libro Los Indomables, que justamente relata esta historia de vida de estas dos personas y que ya nos está acompañando. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar en esta casa, como siempre. Es un placer para nosotros porque obviamente también sabemos, más allá de lo que tiene que ver con esta publicación que ha sido un éxito dentro y fuera de fronteras, Indomables, que relata esta historia de amor, esta historia de vida. Tenías cercanía personal con ambos. Bueno, queremos saber, estuviste también en el Salón de los Pasos Perdidos por estas horas, queremos saber, ya has estado en la mesa de análisis anoche, pero ahora de primera mano, ¿cómo viste a Lucía? Si hay algo que puedas hacer público de esa pequeña charla que mantuviste, porque lo que decíamos en esta transmisión es que se la ve una mujer entera, con esa templanza que siempre mantuvo. También se la ve en pocos momentos, yo creo que en uno solo la vimos quebrada y con lágrimas en sus ojos. Tal cual. Mira, hay cosas que lógicamente voy a dejar para el ámbito íntimo, que es el que corresponde. Pero hay dos o tres cosas que hablan mucho de Lucía, de Pepe y del Uruguay también, que ella me comentó. Primero, me explicó por qué quería que alrededor de toda esta ceremonia hubiera solamente símbolos patrios, no símbolos del Frente Amplio ni sectoriales, porque Mujica trascendió un partido, trascendió un sector. Después dice, si vos querés rezar frente a Mujica, querés tener una bandera del MPP, querés tener una bandera del Frente, de lo que sea. Pero nosotros tenemos que ser plurales, ¿no? Eso te habla de la lucidez de Lucía y de la tradición republicana del Uruguay que ellos abrazaron. Lo segundo es que yo esperaba verla con la devoción que sé que tiene por Mujica, con menor fortaleza que la que tiene. Tiene una fortaleza física, intelectual increíble, es una mujer muy fuerte. Obviamente adoraba a Mujica, pero me sorprendió muchísimo eso. Y ella estaba muy impresionada por la cola. Nos quedamos hablando de un cuento muy lindo. Mira, hay un cuento muy lindo de Rodolfo Fogwill, un gran escritor argentino, que se llama La Cola, ¿no? Entonces un militante trotskista va a una cola que es donde se despide a Perón. Y después de recorrerla y hablar con la gente, empieza a respetar a Perón porque se da cuenta de que es un caudillo que el pueblo ama, ¿no? Me hizo acordar a eso. Ella estaba muy impresionada y yo le pregunté si efectivamente iban a terminar a las 5, porque después viene la parte ya privada, exacto, la cremación, etcétera, etcétera. Y me dijo, bueno, sí, es la hora que está estipulada, pero con cierta tolerancia. Es decir, si hay gente que está esperando hace mucho y son las 5 en punto, claro, entonces vamos a extender un poco el horario. Pero la vi justamente poquitos minutos antes que ella recibiera a Boric, con una integridad y una fortaleza que no es normal. A veces te da la sensación de que quienes iban a consolarla, Rosario, a ella, en realidad ella los estaba consolando, ¿entendés? Es muy impresionante lo de Lucía. Es que se la ve, y nosotros lo comentamos ayer con Rosario, lo hemos comentado hoy, una mujer muy fuerte, ¿no? O por lo menos en estos momentos quizás donde uno dice, o lo pasa al plano personal, bueno, estaría destruido, ha estado con una solvencia a la altura de la circunstancia. Hoy recibió muchos escolares que le llevaron flores, bueno, se han viralizado y lo hemos compartido aquí, cartas de niños también para Mujica. Eso habla, creo yo, de la llegada que ellos tenían a la población en general. Creo que ya, independientemente del partido político, ¿no? Creo que trasciende lo partidario. Trasciende el Uruguay. Es el mundo. Acá no hay corresponsales de Deutsche Welle, de la BBC o de O Globo porque seamos Uruguay, sino por Mujica. Obviamente Mujica no se entiende sin el Uruguay, pero trasciende todo, ¿no? Me contaba su secretaria, Raquel, que es como ustedes saben, del ámbito más íntimo de ella, de su entorno, que una ciudadana de Mongolia tenía una disputa con unos vecinos de China, pero esa disputa se resolvió cuando dijo que había estado en Uruguay mucho tiempo, por la admiración que los chinos, que eran sus vecinos, sentían por Mujica. Y también me contó Lucía que un niño que fue a ver a Pepe
tenía flores amarillas y cuando el florista le preguntó para quién era y él dijo que eran para Pepe, se las regaló. Me parece que cuando alguien entra en el corazón del pueblo, como decía Leonardo Fabio, trasciende todo. Lo que estamos viendo es un fenómeno sociológico, no es ideológico, es político, sí, pero no solo político. Y es digamos, un baño de pueblo que se da a Mujica, que le quitaba importancia a estas cosas, curiosamente. Un baño de pueblo, el pueblo despidiendo no al líder, no al político, no al presidente, sino al caudillo. Quizá el último caudillo. Pablo, durante ese año de charlas que mantuviste para escribir Indomables, ¿qué rasgos te llamaron la atención de Pepe a propósito de una salud que ya en ese tiempo se había visto deteriorada, pero que mantenía una firmeza en su palabra que era envidiable y lo seguirá haciendo porque queda en su legado? ¿Notaste algo particular? Sí, mirá, cuando empezamos Los Indomables en enero de 2024, el diagnóstico de cáncer no estaba sobre la mesa. Después sí vino el diagnóstico y una mujer que le salvó. Él decía, me salvaron la vida, me extendieron la vida, me la mejoraron 2 mujeres, es cierto, Lucía Topolansky y la doctora Raquel Panone. Claro. Entonces, en el medio vino la radioterapia. La radioterapia es terrible para cualquiera. Sí. Imagínate para un hombre de 89 años, claro, ¿no? Con una enfermedad autoinmune, con insuficiencia renal, que estuvo 12 años en un pozo. Cuando pasó por la radioterapia yo lo vi muy debilitado, es decir, porque le costaba hablar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue cambiar el proceso. En vez de entrevistas cortas, para este libro, que yo sabía que iba a ser el primero de ellos 2 juntos, no el último de él, digo, no tenía esa intención, cambió dentro del proceso lo siguiente. En vez de hacer reuniones normales, con entrevistas de 1 hora, 45 minutos, 1 hora y cuarto, como Mujica se sentía mal durante la radioterapia, Lucía me decía, bueno, ahora está bien, vení. Iba al otro día y hablamos 5 horas. Entonces hacía 3, 4 capítulos juntos. Y lo que te puedo decir, Rosario, es 2 cosas, una emocional y otra de salud. La emocional es que cuando se acercó el final del libro, que estaba cerca del final de su vida, él mostró una crudeza, una desnudez emocional, una fragilidad que yo creo que lo engrandecen, una enorme sensibilidad. Ya conocíamos su honestidad intelectual, pero acá tiene otra fragilidad. Y lo otro que me llamó la atención es que a pesar de que la metástasis se había expandido y de que cuando yo me despedí hace pocas semanas estaba muy débil, pobre, estaba, como todos lo vimos, como que le quedaba grande el pantalón, sufría, etcétera, pero muy bien cuidado, con los cuidados paliativos también al final, la lucidez intelectual nunca cejó, ¿viste? Exacto. La lucidez intelectual de Mujica fue hasta el final. Tanto que te decían, pero tan mal está. Sí, que tiene que ver, ¿no? Una persona puede tener un problema neurológico y vivir no sé cuántos años, y una persona puede tener una gran lucidez intelectual y estar por despedirse. Pero yo creo que tuvo sabiduría en eso también, Rosario, porque él sabía que la muerte lo había venido a buscar muchas veces y no había podido con él. Y que haya podido con él a los 89 años, recién después de todo lo que vivió, le cumplió todos los deseos. Estuvo en los 40 años de democracia en el Partido Colorado, estuvo cuando asumió Orsi, estuvo cuando asumió la bancada de su movimiento. Y el último deseo que tenía, que casi era imposible, era una quijotada. Lo digo porque la última vez que lo vi estaba releyendo el Quijote, porque según él ahí estaba todo. El último deseo era llegar a su cumpleaños, que es dentro de pocos días, de 90. Pero la verdad, creo que se fue en paz, sin culpa, sin sufrir, bien cuidado, amado y con una vida inverosímil. Porque si vos agarrás al mejor analista político del mundo y te dice que él pensaba que un ex guerrillero iba a terminar siendo presidente, abrazar la democracia y ser amigo de un papa viniendo de un país laico, mentís. Es que yo creo que había naturalizado la muerte. Pocas personas logran vivir sin miedo a la muerte. Y el Pepe lo consiguió. Dijo, tantas veces la parca me ha rodeado. Y realmente observarlo, bueno, quienes estuvieron cerca y charlando con él sobre este desenlace que se la veía venir. Y de todos modos mantener viva la llama de la rebeldía que mantenía. Yo creo que habla de una figura que dejará legado y fuerte. No tengas duda. Y por eso el mundo, salvo una excepción desagradable, lo ha despedido en todo el espectro político,
con grandeza personal, política e institucional, porque fue un hombre que sobre todo como expresidente brilló, buscó los acuerdos, buscó la concordia y dijo, bueno, se puede ser de izquierda, ser un líder popular, pero el camino es siempre la democracia republicana, y creo que es una lección que les deja no a los ciudadanos uruguayos, sino al Uruguay que también lo moldeó a él, ¿entendés? Porque él es indomable, pero también el Uruguay lo moldeó a él, lo domó a él, en el buen sentido, y me parece muy valioso. Pablo, ya vamos a hablar del tema de Milei y demás, pero ayer Yamandú Orsi, el presidente de la República, decía, cuando Matías Garro le preguntaba cómo encontró Lucía, él decía, ellos se venían preparando. Sí. Durante estas entrevistas que ibas, estabas 5 horas, compartías la tarde, la mañana con ellos, ¿cómo los notaste? ¿Venía una preparación? ¿Cómo veías a Lucía? Algo que obviamente nosotros desconocemos, pero vos ahí en la intimidad de su hogar, ¿cómo lo veías o cómo lo vivías, mejor dicho? Para mí fue muy fuerte porque ellos nunca se metieron en el proceso, nunca dijeron, pone esto, saca lo otro. Hubo una polémica brutal con el libro, me apoyaron, dijeron la verdad, fueron políticamente incorrectos. Sí, tal cual. Entonces, entre eso, lo que vivimos juntos, el hecho que él estaba muriéndose, se creó una relación de cariño muy profunda, ¿no? Y los vi a él, lo que más le molestó y cuando lo vi quejarse fue después de la radioterapia. Pero hay una cosa que decía Lucía siempre, ¿no? Si lo escuchás putear está mejor. Es verdad, si lo escuchás silencioso, no, ahí preocupate. Y Lucía fue una roca, la roca que sostuvo la arquitectura, donde el Turco, donde Raquel, la secretaria Lucía, donde Raquel Panone, la doctora, fueron fundamentales también, ¿no? Este hombre todoterreno que vive en la chacra con ellos, que hace todo por ellos. Ahora, el tema de cómo estaba ella, sí, la vi muy triste, te diría, no cuando ya asumió que Pepe se iba a ir, que es cuando se anunció la metástasis, sino un poquito antes, cuando ella veía, intuía que esto no tenía retorno, la vi muy mal, pero también debo decir que la tristeza convivía con una fortaleza, física y mental envidiable. Pablo, ayer el presidente de la República, Yamandú Orsi, hablaba de los acuerdos que tenían entre ellos ya en las últimas horas. Por supuesto que tal vez en algún momento, como decís vos, en esas charlas íntimas también te las mencionaron a vos. No te voy a preguntar por eso, pero sí te quiero preguntar cómo ves a Lucía Topolansky de ahora en más, en una nueva etapa de vida. ¿Cómo ves a Lucía Topolansky sin Pepe Mujica? Mira, cuando yo hice el libro todo el tiempo pensé, porque la realidad me mostraba eso, en la canción Si me voy antes que vos de Jaime Ross. No me la imagino sin él, pero la vi muy fuerte. Yo creo que necesita hacer su luto, su duelo, que hay que respetarla, que hay que valorarla, porque a veces este país ha sido injusto con ella, y que además tenemos que entender que Mujica no existiría, no hubiera existido tal como lo conocemos sin ella. Y me parece que después, en unos meses, ella tendría que ser la sabia de la tribu, es decir, no la que guía el día a día, pero sí es una mujer muy racional, muy planificadora, casi germánica, con una gran visión estratégica y que además da fe de lo que Mujica dijo o no dijo, ¿no? Entonces, creo que sería la gran consejera, no tanto para garantizar el rumbo del Frente Amplio. Yo creo que va a dejar que Orsi gobierne como corresponde, que es lo que corresponde, sino para que no se desvíe del camino que quienes crearon el MPP pensaron justamente el movimiento. Y me parece que ahí tiene gente muy valiosa. Creo que hay gente muy valiosa que ellos quieren mucho, como la ministra Lucía Echeverri, que van a seguir ese camino de moderación, de seriedad, de puertas abiertas, de falta de sectarismo, que caracterizó al MPP y que hizo que tuviera una cantidad de votos que hubiera sido impensada hace pocos años. Cuando lees el retweet de lo que hace Javier Milei, presidente de Argentina, que no estuvo en la asunción de Yamandú Orsi,
que hubo una comunicación muy escueta de la Cancillería argentina sobre la muerte de Mujica, teniendo en cuenta la relación, la hermandad que tiene Argentina con Uruguay. ¿Qué se te viene a la cabeza? Bueno, yo quiero mucho a la Argentina, trabajo en la Argentina buena parte del año, y separaría la hermandad de los pueblos de lo que hizo Milei. Quiero ser imparcial. La hermandad de los pueblos es como escribió Borges, por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Nosotros tenemos una historia más sana de respeto institucional y ellos tienen una historia mucho más fratricida, ¿no? Desde que fusilaron a Liniers en adelante han vivido en la antinomia permanente y fanática. No encuentran el centro republicano, no encuentran lo que tuvieron en una figura como Raúl Alfonsín, no lo encuentran. Yo a Twitter no le presto atención salvo que sea el medio que se usa para un acto institucional, claro. Pues es lo que corresponde, ¿no? Y acá, como es un acto institucional, es decir, no hay otro medio por el que se haya expresado, sí le presto atención. Él retuiteó una opinión de Alejandro Fargosi muy resentida sobre la etapa de Mujica como guerrillero. Me llamó la atención porque Fargosi es un liberal respetable, un hombre muy formado, un abogado, que podría haber dicho que Mujica salió de la guerrilla, abrazó la democracia y les dijo a todos los totalitarios y autoritarios: no estoy con ustedes, lo mejor que hay es la democracia republicana. Ahí tenemos me llamó la atención, Fargosi. Sí. Me parece que no fue intelectualmente honesto. Por otro lado, debo decir que en el gobierno de La Libertad Avanza, una ex montonera que nunca se arrepintió de sus crímenes y que sigue siendo violenta hasta el día de hoy, a diferencia de lo que era Mujica, como Patricia Bullrich, es parte esencial del gobierno. Entonces, seamos claros. En tercer lugar, y yendo a lo que preguntaba Emiliano, el gordo Dan. Todo gobierno tiene monjes negros, ¿no? Lo que pasa es que en general son consultores, como Santiago Caputo, como Marcos Peña con Macri. Lo mejor es la política hecha desde el convencimiento, desde el líder que marca un camino, como Mujica, como Sanguinetti, etcétera, a mi juicio. Este señor, que es un tuitero, es un agitador de ultraderecha. Un agitador de ultraderecha que, en nombre de la lucha contra el kirchnerismo, disemina más odio que el propio kirchnerismo. Entonces, yo miro el mundo, y el mundo con Mujica ha sido respetuoso, amable, afectuoso, y ha mostrado una enorme emoción. Creo que esto deja muy mal parado a Milei y lo muestra como un fanático y como un populista de ultraderecha, que es lo que es, porque él ha bastardeado la palabra liberal. Pablo, bueno, hemos visto a lo largo de todas estas horas de esta transmisión casi ininterrumpida que ha tenido la pantalla de BTV a muchos jóvenes, a muchos niños. Justamente la pregunta viene por el lado de qué enseñanza deja el Pepe para las futuras generaciones, con un ideal muy marcado, y si puede llegar a existir algún tipo de peligro en esa idealización que deja el Pepe, porque realmente aprendizajes, claro, y varios. Bueno, hay que tomar los aprendizajes, pero no hay que idealizar a nadie, exacto, ni a Churchill, ni a Dios, si crees en Dios, digamos, ya está. Mujica se equivocó y la grandeza de Mujica radica en haber reconocido sus errores. Por ejemplo, cuando él tomó las armas, ellos se consideraban políticos con armas, es decir, él era un medio, no un fin en sí mismo. Se equivocaron, cometieron crímenes, eso no hay que idealizarlo. Ahora, estuvieron presos 12 años y cuando los agarraron la dictadura no había empezado, ¿no es cierto? Pero en todo caso, yo al revés, creo que hay que aprender de que él nunca tuvo simpatías muy rígidas a nivel ideológico y de que cualquier tentación, no ya dictatorial, sino autoritaria, por ejemplo, el chavismo la frenó de seco. Entonces, eso también habla del Uruguay. Tenemos que aprender del Uruguay, que tenemos una institucionalidad plena y que es un orgullo en el mundo, y tenemos que aprender de Mujica que uno siempre se puede rehacer sin renunciar a sus ideales de la juventud. No sé si tenemos las imágenes de Luis Ignacio Lula da Silva saliendo de la base aérea para poderlas compartir, porque a ese tema quiero ir, Pablo. En ese proceso de escribir este libro, de que de alguna manera también, ahí vemos las imágenes, miren cómo Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, salía escoltado de un gran despliegue policial, está yendo rumbo al Palacio Legislativo.
¿Te habló de su relación, de su amistad con el presidente brasileño? Mucho, porque no era una amistad, era una hermandad. Vos sabés que él tenía pocos íconos en la casa, pocos objetos, más bien tenía libros por un lado, después tenía salsas que hacía con Lucía, salsa de tomate, morrones, cosas que plantaba, etc. Bebidas alcohólicas que le regalaban mandatarios de todo el mundo, recuerdos de Hillary Clinton, de Obama, del Papa Francisco, y pocos íconos. Tenía como un muñequito que representaba a él y a Manuela, que alguien le hizo. Tenía una foto de Sereni que me llamó la atención. Tenía a Sendik y tenía a Lula. Él en Lula ve primero a un líder popular de izquierda y democrático. Creo que ahí tienen un punto en común. También creo que admira mucho la primera presidencia de Lula. Pero eso, en el fondo, es una intelectualización. Acá lo que hay es una hermandad entre dos personas que se quieren mucho. Verdaderamente, más allá de la política. Después puedes hacer, obviamente, con Boric, ¿ves? Con Boric han tenido una relación muy linda en estos últimos años. Y después hay paralelismos forzados que no hay que hacer. Es decir, la hora del duelo no puede hacernos caer en digamos, paralelismos oportunistas. No era amigo de Cristina Kirchner. No tenía nada que ver con el kirchnerismo. Ahora, con el PT y sobre todo con Lula, su identificación era total y era una identificación casi de corazón, no solo política. Me parece que sí, que hay tantos medios brasileños acá en el Uruguay también por eso. Porque conocen que Lula no importaba el lugar del mundo en el que estuviera, él iba a venir, ¿no? Todos lo sabían. Tal cual. ¿Cómo considerás entonces que quiere ser recordado Pepe Mujica debido a esta cercanía? Te ha hablado tantas veces de tanta vida que ha tenido. El recuerdo desde su propia figura, ¿cómo crees que hubiese querido que sea? Yo se lo pregunté directamente en el libro. A ver. Él dice que el mundo de los recuerdos es demasiado efímero como para prestarle importancia. Pero un poco se equivocó, ¿no? Miren esto. Tal cual, muchísima gente. ¿Y crees que con su muerte su figura va a crecer aún más? ¿Es posible eso? Sí. Va a crecer acá y va a crecer sobre todo en el mundo. Sí. Sí, los caudillos no mueren. ¿Viste que pueden tener ciclos, pero va a crecer? Muchos han mencionado, bueno, además del legado, esas figuras que de alguna forma pueden seguir su ejemplo, su camino. Hablo de los militantes, hablo de dirigentes de izquierda. Sí. ¿Será fácil ser como Pepe Mujica? No, ser como Pepe Mujica es imposible y el que lo trate no le va a ir bien. Pero la estructura del movimiento que ellos armaron estos 15 años, sobre todo después de que él fue presidente, con dirigentes valiosos, desde jóvenes como Serra hasta, por supuesto, el Pacha Sánchez, Lucía Echeverri, la ministra Lasso, gente seria, gente que es muy pragmática. No es que no tenga ideología, gente de izquierda, pero muy pragmática. Me parece que esa estructura, por supuesto que tiene a Orsi como presidente, hoy no es el presidente del movimiento, es el presidente de la República, pero viene de ahí, esa estructura va a gozar de un vigor inesperado, sobre todo con Lucía como consultora. Ahora, si vos me decís, va a haber un caudillo, un líder, un político con el carisma y con el don para la palabra si el que tenía Mujica, no está definido y no hay que buscarlo. Mirá, cuando Obama se fue de la presidencia tenía cifras récord de aceptación y no pudo ser electa Hillary Clinton. Lo mismo pasó con Clinton y Al Gore, aunque fue un poco más polémica la digamos, elección entre Gore y Bush hijo, ¿no? Y eso pasa, porque las ideas y la capacidad ejecutiva pueden ser o no transferibles, pero las personas son únicas y algo que nos hace libres como uruguayos, que nosotros como país valoramos mucho la libertad, es que no votamos solo partidos. Los partidos son fundamentales para la democracia, pero también elegimos personas. Por eso Mujica no fue neutro cuando hubo que opinar de la interna del Frente Amplio. Él sabía que si ganaba Orsi, el Frente Amplio podía ganar y ganar con luz. Los uruguayos también votamos personas y las personas son todas distintas.
Y los políticos, aunque a veces nos enojemos con ellos, son primero que nada personas con características intransferibles. Esas características intransferibles de Mujica, cuando a veces ves que alguien lo imita hablando, etc., no son para mí repetibles. ¿Qué pasa con la chacra? ¿Qué pasa con Lucía? Pues son, obviamente está Lucía, pero la chacra es un lugar emblemático donde vino gente de todas partes del mundo, no solo figuras internacionales, sino también vecinos de a pie que llegaban a Uruguay y que iban estrictamente a la chacra de Mujica. ¿Pudiste hablar de eso? Sí, no solo pude hablar, sino que en el libro hay toda una descripción que tiene que ver con las interrupciones de gente que venía de Honduras, de Alemania, de Argentina, de todos los países que te puedas imaginar, para sacarse una foto, estrecharle la mano, o que, como decía ayer Gabriel Pereira, te decía, ¿vos estuviste todo este tiempo con Mujica? No tenía paz en ese sentido, pero la chacra al mismo tiempo es como un lugar emblemático, como vos dijiste, pero también un poco mágico, es tan sui generis, tan raro, verlo a él arriba del tractor, ver lo chiquito que es todo, lo mal iluminado que está, lo austero que es más de un cuento de Juan Rulfo que la realidad. Yo creo que en la chacra va a haber mucha concordia y mucha tranquilidad y por supuesto va a haber tristeza, pero hay personajes que hacen al entorno Lucía que van a ser claves para acompañarla. Pablo, Gracias, por hoy te Pablo. agradecemos tus minutos, tu tiempo, Un tu placer. palabra, tu testimonio, que obviamente es calificado en este caso para hablar de Pepe Mujica, de Lucía Topolansky y bueno, del futuro de Uruguay sin Pepe, del futuro del mundo, como bien dijiste. Exacto. Muchas gracias. Un placer.